En 1497, el Papa Alejandro VI ocupaba el trono, ocupaba la cúpula, lo más alto de la cúpula vaticana. Un papa de origen valenciano, de origen español, cuyo verdadero apellido era Borja, que luego se italianizó por el de Borgia, y una familia realmente sugerente, porque dieron a la historia momentos luminosos y otros un poco más sombríos. El Papa Alejandro VI asistió a grandes momentos para la humanidad, uno de ellos el descubrimiento de América, todo un continente. Y ya os digo que fue un papa, fue un sumo pontífice realmente interesante para la historia. Ocurre que las malas artes que se practicaban en aquel 480 italiano, pues le han hecho pasar a los capítulos de la cronología humana como un ser perverso, malicioso, oscuro. Y yo creo que tenemos que ser un poco más comedidos a la hora de valorar determinados comportamientos en el mundo que nos rodea. Lo cierto es que Alejandro VI fue la cabeza visible de todo un clan maléfico, un clan que llegó a pensar que estaban por encima del bien y del mal. Los Borgia, la verdad es que dieron muchos momentos un poco tristes, un poco vergonzosos a la historia de los italianos. Y en contra de lo que pueda parecer, César Borgia no era el favorito, no era el privilegiado del clan, era el primogénito, eso sí. Pero existía otro, Giovanni. En efecto, Juan Borgia, además de rostro bellísimo, muy parecido a su hermana menor, a Lucrecia Borgia, de la que ya hemos hablado muchas veces en el programa. Pues Juan era el favorito, el predilecto de Alejandro VI. Y de ese modo le otorgó el liderazgo de los ejércitos vaticanos, los ejércitos pontificios. César era el auténtico ejemplo de cómo debía llevarse una familia del Renacimiento italiano. Venganzas, ultrajes, venenos, conspiraciones. Se dice que César era la herramienta que utilizaba Alejandro VI para hacer prevalecer sus derechos, su poder sobre el resto de familias italianas. Sforza, Medici, Malatesta, diferentes linajes y cada uno haciendo lo propio para prevalecer sobre los demás. César tenía una autoestima muy elevada. Pensaba que los Borgia estaban por encima de todo, que una cosa era la humanidad maleante, la humanidad maloliente, la humanidad vulgar, y otra cosa bien distinta eran los Borgia. Los Borgia eran la élite, eso es lo que pensaba César, y que nada y nadie debía tocarles. Él tenía muy claro cómo era eso del Estado. Y dicen que el propio Nicola Maquiavelo se fijó en él y en otros grandes dirigentes de Europa, el propio caso de Fernando el Católico, el español, el aragonés, se fijó en personajes así para elaborar su tratado inmortal, llamado El Príncipe. Ya sabéis, la razón de Estado debe prevalecer sobre el resto de las razones. Bueno, pues César Borgia estaba muy en su pedestal, estaba subido a su pedestal. Claro, no podía soportar que incluso en su propia familia alguien pudiera pugnar por el mando del clan. Y ese alguien no era otro sino Giovanni, el bellísimo Giovanni, tan pulcro, tan recatado, tan valiente, tan culto. Las malas lenguas dicen que tanto Giovanni como César suspiraban por el amor fraternal y posiblemente carnal de su hermana Lucrecia. Y es cierto que Lucrecia estaba enamorada platónicamente de Giovanni. Se reflejaba en aquellos ojos serenos, azules, luminosos. Como os podéis figurar, este asunto a César no le gustaba nada. Sobre todo porque él también anhelaba estar muy cerca de Lucrecia.
Como es sabido, la leyenda negra de los Borgia afirma que incluso Alejandro VI estuvo muy cerca de Lucrecia Borgia cuando nació aquel misterioso niño, al que llamaron el infante romano. Pues con presteza Alejandro VI elaboró un documento en el que se decía que el padre de ese niño era desconocido y que bueno, que él asumía la tutela, la protección del infante. Como esto no convenció a la ciudadanía, pues pronto dijo que el hijo era suyo. Claro, estamos hablando del siglo XV y estas cosas se recibían de manera distinta a como se pudieran recibir hoy en día. Pero en aquel momento no era raro ver que un papa tuviera hijos, tuviera concubinas, tuviera amantes. Claro, lo difícil de asumir era que el papa tuviera un hijo con su propia hija. Bueno, pues este contubernio, este momento difícil para la historia de Italia, se resolvió en 1497. En ese año los Borgia dominaban todo, los estados pontificios, el centro de Italia, influencia en el norte y en el sur. Ya sabéis que por el sur pues combatía el reino de Aragón, la corona de Aragón, y por el norte el reino francés. Era un momento sumamente complicado porque todos ambicionaban poseer los territorios italianos. Y en ese momento el líder militar de los estados pontificios era Giovanni Borgia. Juan era el modelo prototípico de caballero italiano y todos adoraban a Giovanni y eso no lo podía resistir, no lo podía consentir César Borgia, aunque la pose, la imagen que se daba era que los hermanos se llevaban francamente bien. Pero como ya os digo, la poderosa leyenda negra que caía sobre los Borgia hizo que se provocara una serie de rumores sobre lo acontecido en aquel verano de 1497. Nos encontramos en un caluroso día de verano. Estamos en Roma, 1497. César invita a una cena pantagruélica a su hermano Giovanni. En la comida beben, disfrutan de las viandas y mantienen una conversación muy amigable, una conversación que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Se pudo ver a los dos hermanos recorriendo algunas estancias palatinas y perdiéndose en los pasillos, en los lúgubres pasillos de palacio. Y bueno, la fiesta se dio por terminada. César y Giovanni se habían ido a descansar seguramente. Lo que nadie pudo prever es que al día siguiente, en una mañana muy soleada, en una mañana romana sumamente soleada, pues apareciera el cadáver de Giovanni Borgia flotando en las brumosas aguas del río Tíber. Nadie dio crédito a lo que se vio en aquel río, el cadáver flotando, y aparentemente no había recibido ningún maltrato. No había signos de violencia en el cuerpo de Giovanni. En efecto, llevaba pocas horas fallecido porque se le había visto en la madrugada anterior en compañía de su hermano, pero nadie quiso acusar con el dedo criminal a César Borgia. Nadie osó discutir con el nuevo líder de aquella situación, de aquella escena tan conflictiva. Y es que tras la muerte de Giovanni, César asumió el mando de la familia, la dirección de aquel plan tan famoso para la historia. Nadie jamás quiso elucubrar en voz alta, sotoboche todo lo que queráis, pero en voz alta nadie quiso elucubrar sobre la implicación real de César Borgia en la muerte de su hermano. Pero lo único cierto es que desde entonces Alejandro VI dejó hacer a su hijo primogénito. Y César permaneció unos años en el candelero de la política, de la guerra, de la sociedad italiana. Como todos sabemos, moriría años más tarde combatiendo en España, en Navarra. La historia de Lucrecia fue también triste porque en pocas ocasiones encontró el amor, aunque se casó en cuatro ocasiones y tuvo algunos hijos.
Pero bueno, por lo menos falleció feliz con 39 años en la corte de Ferrara. Y Alejandro VI, ya sabéis que murió, dicen, envenenado. Dicen que también fue envenenado César Borgia, pero este era más fuerte, este parecía un bicho de otra ralea y soportó el envenenamiento. En fin, que una familia muy complicada, muy difícil, pero ahí queda ese dato para la historia, el enfrentamiento entre dos hermanos llamados a ser protagonistas de la historia italiana, César Borgia versus Giovanni Borgia.